inflamación en el apéndice causa lo que se llaman las apendicitis, que son patologías muy comunes y es quizás una de las principalísimas causas de procedimientos quirúrgicos para extirparla. De suerte que en clínica y desde el punto de vista terapéutico, la apéndice es muy importante en el día a día, para los cirujanos, para los jóvenes, los niños, los adultos, donde los cuadros apendiculares son muy comunes, sobre todo entre los 7 y los 15 años, las apendicitis son mucho más comunes, no se sabe por qué. Si bien es muy importante el apéndice en ese contexto, además, porque no tratar adecuadamente una apendicitis, no tratarla de manera rápida, puede conducir a que la apéndice se perfore. Y si la apéndice se perfora, entonces el contenido apendicular y el contenido que está en el lumen del apéndice, rico en bacterias, estas bacterias pueden llegar a la cavidad peritoneal y causar una infección peritoneal con una peritonitis, que en muchos casos ha llegado a ser mortal. Entonces el apéndice tiene gran importancia no solamente porque se inflama ella misma, sino también porque contamina toda la cavidad peritoneal y genera un cuadro denominado peritonitis, que tiene una alta mortalidad. Comentábamos ayer que cuando las bacterias se liberan a partir de la cavidad intestinal, liberan bacterias, sobre todo gramnegativas y anaerobias. Eso mismo pasa cuando se revienta una apéndice, se liberan bacterias a la cavidad peritoneal, sobre todo gram negativas y gram positivas, principalmente anaerobias. Y estas bacterias terminan causando una peritonitis bacteriana aguda, que tiene una mortalidad aún en los mejores centros del mundo, con todas las herramientas y equipamientos para hacer un tratamiento antibacteriano y quirúrgico y de soporte nutricional, tiene una mortalidad cercana al 40%. Entonces, a pesar de que el apéndice ha sido muy desconocida y desde el punto de vista básico todavía se desconoce mucho, en la parte clínica es muy importante. El semestre entrante, ustedes van a entrar a la parte preclínica y ya van a ver en pacientes que tengan cuadros apendiculares en los cuales pueden haber manifestaciones tales como dolor abdominal, vómito, fiebre, pérdida del apetito o inapetencia o anorexia. Y si no se diagnostica rápidamente, los pacientes pueden hacer silencio abdominal con ausencia de ruidos peristálticos y se puede llegar a perforar. Cuando se perfora, hacen ese silencio abdominal porque el peritoneo está inflamado, está irritado. Se han ido conociendo aspectos nuevos con respecto a la apéndice. Si bien la apéndice, a diferencia de los otros componentes intestinales, no cumple procesos absortivos ni digestivos, la apéndice tiene la misma composición en cuanto a capas que tienen los otros órganos tubulares del tracto digestivo, desde el esófago hasta el colon. Es decir,
En el apéndice nosotros encontramos una mucosa, encontramos una submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Puede ocurrir en algunos momentos que el apéndice se perfore en esas 4 capas y logren salir componentes hacia la cavidad peritoneal, causando los cuadros de peritonitis bacteriana aguda. A pesar de lo desconocida que ha sido la apéndice, y se ha considerado por mucho tiempo que fue un órgano que no servía prácticamente para nada y que se extirpaba sin ningún tipo de problema, hoy se están haciendo algunos estudios de pacientes que fueron apendicectomizados hace muchos años y se han encontrado algunos tipos de patologías inflamatorias más frecuentes en ellos. Y se piensa que el apéndice puede ser un órgano no remanente ni vestigial, que se puede sacar sin ningún problema, sino que por el contrario puede ser un órgano que tenga un sentido importante en la fisiología del sistema gastrointestinal o aún del sistema inmune, puesto que hoy al apéndice se le está dando una importancia desde el punto de vista inmunológico. Se sabe que la apéndice, la parte interna del apéndice, su luz, en la parte mucosa, tiene una capa de moco muy importante y esa capa de moco es rica en mucina. Y esa mucina es un medio para retener un gran contenido bacteriano, de flora bacteriana normal. El apéndice hoy se considera que es una fuente muy importante de flora bacteriana normal que sirve para repoblar el intestino cuando la flora bacteriana intestinal ha sufrido alteraciones por algún tipo de circunstancia, bien sea una diarrea, bien sea un episodio que lesione el epitelio intestinal, bien sea tratamientos antibacterianos, etcétera, que arrasan con la flora bacteriana normal, con la microflora que comentábamos nosotros en el día de ayer. En el apéndice quedan entonces cantidades importantes de remanentes de esas bacterias que son flora bacteriana normal y que sirven para repoblar el intestino en cuanto a las bacterias que son entonces importantes. También desde el punto de vista inmunológico, en el apéndice se encuentran folículos linfoides en la forma de placas de Peyer, que son muy ricos en un componente inmunológico debido a que tienen células del sistema inmune y también son ricos en inmunoglobulinas de diferentes tipos, las cuales permiten hacer una defensa importante y son una barrera entonces importante para evitar, digamos, el avance de problemas bacterianos, virales, parasitarios que pueden atacar, digamos, esa zona. Todo eso no está muy aclarado, pero lo que sí se sabe es que el intestino tiene un gran componente de elementos que tienen que ver con el sistema inmune. Se sabe que el apéndice secreta, por ejemplo, inmunoglobulina A, que ustedes ya saben, es una inmunoglobulina que se ubica sobre todo en las mucosas y ayuda a contrarrestar las capacidades invasivas que tienen las bacterias cuando se adhieren a las mucosas y tratan de entrar e invadir a través de ellas.
Al hacer estudios del apéndice, sobre todo analizando esos folículos linfoides, se han encontrado diferentes zonas que tienen diferencias desde el punto de vista inmunológico. Y así es como se diferencian microscópicamente 5 zonas, digamos, con características inmunológicas un poco distintas. La zona que se denomina zona 1 es la zona que está más cerca a la mucosa. En esa zona 1 es un área donde se acumulan linfocitos intraepiteliales. Esos linfocitos intraepiteliales son linfocitos de tipo CD8 que modulan la respuesta innata del organismo. Entonces, en esa primera zona, que es la primera zona de contacto con los microbios, es rica en linfocitos CD8 para dar inicio entonces y modular una respuesta de tipo innato. En la siguiente zona, la zona 2, que está como, vamos de la mucosa hacia la serosa, en la zona 2, es una zona muy rica en células T, en células B y en macrófagos. Todos elementos importantes, las células T en la inmunidad celular, las células B en la inmunidad humoral y los macrófagos también ayudando a la defensa inmunológica del organismo. La zona 3. La zona 3 es una zona rica en linfocitos B. La zona 4 es una zona rica en células dendríticas y macrófagos. Y la zona 5 es una zona rica en linfocitos T y macrófagos. Como les decía, en la parte mucosa del apéndice... Doctor, disculpe, ¿me podría repetir desde la zona 3, por favor? La zona 3 es rica en linfocitos B. Los linfocitos B son un componente importante para lo que se denomina la inmunidad humoral. Nos defienden sobre todo contra bacterias, las infecciones por bacterias. Los linfocitos B producen cantidades importantes de inmunoglobulinas de tipo A, inmunoglobulinas de tipo G, inmunoglobulinas de tipo M, que van a ayudar entonces a neutralizar y contrarrestar los efectos de muchas bacterias. La zona 4 es una zona rica en células dendríticas y macrófagos. Estas células ayudan en muchas funciones de estimulación de la respuesta inmune, reconocimiento, señalización, transmisión de mensajes entre células del sistema inmune, etc. Y la zona 5 es muy rica en linfocitos T. Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular. Nos defienden sobre todo contra virus, hongos, micobacterias y células, digamos, anormales, que pueden incluso ser células tumorales. Entonces, esas son las 5 zonas que se identifican inmunológicamente una vez se analizan los tejidos linfoides del apéndice. Les decía que el apéndice tiene mucina, la cual es muy rica en una cosa que se llama hoy el biofilm. Biofilm hace referencia a componentes orgánicos que tienen gran cantidad de bacterias y seres vivos viviendo en su interior. Dentro de ese biofilm pueden encontrarse sobre todo bacterias que son habitantes normales y que forman parte de la microbiota normal, en este caso microbiota intestinal del cuerpo humano. También se encuentran dentro de la estructura apendicular gran cantidad de inmunoglobulinas.
La inmunoglobulina de tipo A se sabe que aglutina bacterias. La inmunoglobulina de tipo G se sabe que activa el complemento, que es un sistema que está a nivel sanguíneo y que cumple papeles importantes para destruir células y microbios que intentan invadir al organismo. También se sabe que, como les decía, el apéndice produce grandes cantidades y contiene cantidades importantes de inmunoglobulina M producida a partir de las células de tipo o los linfocitos de tipo B. Y también en el apéndice se detectan cantidades importantes de células NK, que son denominados linfocitos asesinos, que producen citocinas y quimiosinas, las cuales pueden perforar las membranas de los microbios o de las células nocivas, facilitando de esa manera su destrucción. Doctor, una pregunta, qué pena. ¿Es inmunoglobulina A, E, N o M? Hay inmunoglobulina A, hay inmunoglobulina G, G de gato, y hay inmunoglobulina M. Esos tres tipos de inmunoglobulinas son muy bien caracterizadas. Bueno, Ana Sofía, muy bien. Entonces, como ustedes ven, estos son aspectos importantes que en muchos textos de fisiología no se mencionan dentro de lo que es la fisiología, digamos, del apéndice, ni siquiera se reconoce. Pero cada vez se va estudiando y se van avanzando y adquiriendo nuevos conocimientos, y entonces es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta los nuevos avances que hay con respecto a las características anatómico-funcionales del apéndice y de la implicación. Valentina, ¿la mesa a partir de qué? No le entendí. Linfocitos B, linfocitos. Bueno, Valentina, muy bien. Entonces, se le están reconociendo nuevas funciones, o nuevas no, porque realmente ha sido un tema muy desconocido, pero son conceptos nuevos en relación a las implicaciones que tiene este órgano, que es el apéndice, en la fisiología, sobre todo inmunitaria, que tiene que ver con el sistema gastrointestinal. El otro órgano importante, del cual muy poco se menciona en las fisiologías, o prácticamente ni se menciona, es del peritoneo. El peritoneo, desde el punto de vista de la fisiología básica, se le describe pocos aspectos, y casi que en los textos de fisiología el peritoneo no aparece. Sin embargo, en la parte clínica, el peritoneo es un órgano muy importante, porque el peritoneo se inflama, y es muy frecuente que se inflame el peritoneo, bien sea porque escapan bacterias a la cavidad peritoneal, como ya les había dicho, cuando se perfora una víscera hueca, al salir el contenido de la cavidad peritoneal, esas bacterias que escapan, que son habitantes normales, que están dentro de las asas intestinales, escapan a la cavidad peritoneal y generan un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio termina generando una peritonitis que puede llegar a ser mortal. A partir del peritoneo, las bacterias pueden fácilmente llegar a la sangre y producir una sepsis de origen abdominal, y en ese proceso causar la muerte.
Se sabe que el peritoneo es una membrana delgada, translúcida, y es una membrana semipermeable. Ocupa aproximadamente, digamos, la totalidad del peritoneo puede ocupar un área de aproximadamente 2 metros cuadrados. Y tiene funciones muy importantes. Una de ellas recubre los órganos. El peritoneo recubre los órganos. También el peritoneo da fijación a los órganos, les da sostén, les da soporte. Ustedes saben, por ejemplo, que el hígado es un órgano semisólido, pesado, grande. Si no fuera porque lo sostiene el peritoneo por medio de la cápsula de Gleason y sus ligamentos, el hígado caería por gravedad y no se mantendría en la zona del hipocondrio derecho, protegido por la reja costal. Desde ese punto de vista, también cumple otras funciones el peritoneo, unas funciones absortivas, y también cumple unas funciones de defensa, porque dentro del peritoneo se producen reacciones inflamatorias y hay componentes y células involucradas en esos procesos inflamatorios y en los procesos reparativos de esas inflamaciones para que no se produzcan lesiones a nivel de esa membrana tan importante que está dentro del abdomen. Dentro de la función, digamos, como membrana que recubre, el peritoneo cumple una función muy importante, porque el peritoneo es una membrana suave, sedosa, que tiene una serie de sustancias que le dan poca fricción a los órganos cuando se rozan sus superficies peritoneales. Las asas, imaginemos por ejemplo las asas intestinales, que producto del movimiento intestinal o producto del movimiento del cuerpo pueden rozarse unas con otras. Pues bien, ese rozamiento no genera ningún tipo de lesión ni ningún tipo de problema, porque el peritoneo es una membrana sedosa, muy suave, que resbala. Y eso es gracias al recubrimiento que hace el peritoneo sobre todos los órganos que están dentro del abdomen, por medio del peritoneo visceral. El peritoneo visceral es la capa de peritoneo que recubre los órganos. Los intestinos tienen un recubrimiento, que es el peritoneo visceral. El peritoneo tiene una función de fijación, de dar soporte. Eso lo hace por medio del peritoneo parietal. El peritoneo parietal fija los órganos a la pared, a las paredes del abdomen, bien sea a las paredes anteriores, a las posteriores, a las superficies superiores de la cavidad abdominal, etcétera, por medio de ligamentos que son importantes. En el caso del hígado, la cápsula se llama la cápsula de Gleason. En el caso del peritoneo, del intestino, tenemos un borde libre y tenemos un borde mesentérico. Los bordes libres son los que recubren a las asas y el borde mesentérico es el que le da la fijación. Desde el punto de vista absortivo, el peritoneo cumple una función de absorber agua y algunos componentes de tipo proteico, como albúmina, creatinina, urea, que pueden, digamos, estar dentro del líquido peritoneal. El líquido peritoneal generalmente es un volumen pequeño, no supera normalmente los 100 centímetros cúbicos.
Ese líquido peritoneal tiene algunas características importantes que pueden ser analizadas desde el punto de vista bioquímico. Generalmente es un líquido ligeramente amarillento, pero es translúcido. No tiene bacterias ni tiene microorganismos. Su contenido proteico es un contenido menor de 3 gramos por decilitro y se sabe que su densidad es de aproximadamente 1016. Les comento esos datos del líquido peritoneal, puesto que en algunas situaciones clínicas es necesario extraer líquido peritoneal para examinarlo y poder diferenciar el líquido peritoneal normal, que es un trasudado que contiene esas cantidades de proteínas menores de 3, tiene esa densidad, no tiene bacterias, y diferenciarlo de lo que es el exudado. Los exudados generalmente tienen más de 3 gramos por decilitro de proteínas, pueden tener eritrocitos, pueden tener características hemorrágicas, pueden tener también otras células como bacterias y otros microbios, o pueden incluso tener células neoplásicas. Es importante a veces extraer ese líquido para estudiarlo y detectar si hay bacterias y estamos ante un exudado producto de un cuadro peritoneal inflamatorio bacteriano, o estudiarlo para mirar si hay células tumorales y estamos probablemente ante la presencia de exudados que tienen origen en patologías neoplásicas que se están formando dentro de la cavidad abdominal. Eso entonces es muy importante tenerlo muy presente. ¿Cuál es la densidad? Me dice María José. 1016 aproximadamente es la densidad. 1016. 1016. Les decía que aparte de las funciones de recubrimiento y de soporte que tiene el peritoneo, bueno, María José, muy bien. Aparte de las funciones que tiene el peritoneo, la parte absortiva, el peritoneo hace funciones de absorción. Esa función absortiva evita que se acumulen cantidades exageradas de líquido peritoneal. Normalmente el líquido peritoneal es de 50 a 100 mililitros. Prácticamente es un líquido que clínica ni paraclínicamente es detectable. ¿Cómo detecta uno clínicamente la presencia de líquido en la cavidad abdominal? Uno lo puede detectar porque el líquido, cuando está presente en la cavidad abdominal y se hace un proceso de percusión, como cuando se golpea un tambor, es hueco adentro. El sonido que genera un tambor cuando es seco, cuando tiene aire adentro, no tiene líquido, sino cuando tiene aire, da el sonido típico de percutir un tambor, que yo creo que todos ustedes lo han identificado. En cambio, cuando se percute una zona que internamente tiene agua, tiene líquido, el sonido es muy distinto. Se habla de un sonido mate. Eso lo van a aprender ustedes cuando estén el próximo semestre y vean ya la parte semiológica. Entonces, cuando uno percute el abdomen y encuentra matidez, es porque hay líquido en la cavidad abdominal. A veces es tan abundante el líquido que se hace evidente porque el abdomen se distiende y toma el aspecto que se llama clínicamente de un abdomen en batracio. Es un abdomen distendido y cuando usted lo golpea con el dedo no siente que haya aire en el interior, porque el aire que hay dentro de las asas intestinales está interferido por el agua que hay entre la pared abdominal y las asas intestinales.
María Alejandra, abdomen en batracio, ese es el nombre que se le da cuando la persona tiene el abdomen completamente distendido, como cuando está como si estuviera muy obeso, pero no es, bueno, María Alejandra, pero no es por grasa, sino que es por agua, por líquido presente en la cavidad peritoneal, líquido peritoneal que puede llegar a tener un volumen de 2-3 litros de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Obviamente eso es un problema y hay patologías que causan ese tipo de alteraciones. Ahí las capacidades absortivas del peritoneo están superadas por la producción de líquido anormal, por ejemplo, por un tumor o por una insuficiencia cardíaca o una deficiencia severa de proteínas. Todos esos factores pueden causar que el líquido se acumule en la cavidad peritoneal y que ya no tengamos máximo 100 mililitros, sino que tengamos 800 mililitros, 1000 mililitros, 1500 mililitros, etc. En condiciones normales, el líquido peritoneal no es mayor de 100 mililitros. ¿Por qué? Porque el peritoneo reabsorbe el líquido que se va produciendo, generalmente ese trasudado que se produce, se va reabsorbiendo. ¿Quiénes hacen la reabsorción del agua y de los componentes de tipo soluto que hay en el líquido peritoneal? Se sabe que el mesotelio, que es un conjunto de capas, o es un conjunto de células, mejor, de origen mesodérmico, forman una primera capa, que es la capa celular, que es el mesotelio. Ese mesotelio está, digamos, fijado por un tejido conjuntivo rico en mucopolisacáridos y colágeno, que es una segunda capa, que es la capa de tejido conectivo. Y una tercera capa que forma parte del peritoneo es una capa capilar, rica en endotelio, en vasos pequeños, en linfáticos, que son los que en últimas van a poder llevar los líquidos y los solutos hacia el sistema linfático o hacia la circulación sistémica por el drenaje venoso para que no se vaya acumulando. Esa parte, digamos, absortiva, esa función absortiva que hace el peritoneo, principalmente a través de esa capa que es el mesotelio, se logra porque dentro del mesotelio y a nivel de las células que lo conforman hay poros, y hay poros de diferentes tamaños, unos poros muy pequeñitos que generalmente permiten el paso del agua y se denominan acuaporinas. En esa primera capa de absorción hay abundantes acuaporinas que permiten que el agua pase y fluya hacia las células para avanzar finalmente hacia las capas capilares y poder el líquido ser drenado. También hay otros poros un poco más grandes que permiten el drenaje de creatinina, urea, y hay unos poros más grandes que permiten el drenaje de inmunoglobulinas y algunas proteínas de un tamaño mucho mayor. Entonces es importante considerar una función absortiva que hace el peritoneo gracias a que tiene un mesotelio, una capa de células que son ricas en poros de diferentes tamaños, los cuales permiten la evacuación de agua, electrolitos, proteínas, inmunoglobulinas e incluso algunas células o detritus de células que también pueden ser evacuadas. Esta capacidad absortiva del peritoneo
Es muy importante que ustedes la tengan presente, no solamente por el componente fisiológico, sino también porque se ve alterada en algunas enfermedades y termina causando los cuadros de ascitis o presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Pero también es muy importante que ustedes la tengan muy presente, puesto que en los pacientes que tienen insuficiencias renales crónicas, en los cuales su riñón está lesionado, se utiliza esta membrana peritoneal para ayudar a hacer diálisis. Se le hace diálisis a estos pacientes por medio de lo que se llama la diálisis peritoneal. De esa manera se introduce un líquido en la cavidad peritoneal y a través del peritoneo se logra depurar la sangre, ayudándole al riñón que está deficiente y lesionado y que es incapaz de eliminar todas las toxinas que se producen dentro de las funciones metabólicas de las células. Ese fenómeno de ayudar con el peritoneo por medio de la diálisis peritoneal tiene su riesgo, y es que muchas veces, si no se es lo suficientemente aséptico, en la manipulación se pueden introducir bacterias a la cavidad peritoneal, y los pacientes que son sometidos a diálisis peritoneales con frecuencia se complican por cuadros de inflamaciones e infecciones peritoneales que pueden incluso llegar a causar la muerte. Otra función, una vez se cumple la absorción, digamos, del agua y estos componentes, gran parte del drenaje se va por las venas, digamos, que forman parte de la circulación peritoneal, pero también se van por los linfáticos, que pueden drenar a la parte derecha del diafragma o en la porción derecha del diafragma a nivel subdiafragmático. Entonces, tienen que estar todos estos sistemas funcionando de manera adecuada para que se pueda producir un drenaje adecuado de los líquidos peritoneales y que no se vaya a acumular. Esa función de evitar el roce, de ser sedoso el peritoneo, es muy importante que recuerdo en este momento algo para comentarles, y es que cuando hay manipulación quirúrgica del peritoneo por alguna cirugía, a veces se producen fenómenos inflamatorios e irritativos en el peritoneo y se pierde esa textura suave y sedosa que no genera roces, y el peritoneo, y que tampoco permite que se adosen las superficies del peritoneo. Esa es otra cosa importante. Se sabe que muchas células de mesoteliales tienen unas cargas negativas debido a unas sustancias de tipo glucídico que las recubren, y al ser cargas negativas se repelen para que no se vayan a unir esas superficies del peritoneo. Cuando eso se altera por un proceso quirúrgico, esas superficies del peritoneo se pueden adosar y se unen unas con otras, y que se vuelven pegajosas y se pegan unas con otras, y se forman lo que se denominan las bridas intestinales. Esas bridas, lo que ha ocurrido ahí es que ese proceso en el cual se repele una célula peritoneal de otra para no adherirse, se ha perdido. Y cuando se pierde eso, las células se adhieren unas con otras y se forman adherencias o bridas intestinales. Esas bridas intestinales son muy importantes porque pueden terminar causando cuadros de obstrucción intestinal. Cuando ustedes estén ya más avanzados en clínica, van a haber pacientes que van a llegar a urgencias consultando por dolor abdominal
y tienen como antecedentes importantes haber sido sometidos a cirugías intraabdominales. Una de las posibilidades diagnósticas que hay que descartar en ellos es que no estén haciendo obstrucciones intestinales por bridas. Cuando eso ocurre, lo que se hace es someter al paciente a una nueva cirugía, se separan esas bridas y el paciente se mejora de su cuadro obstructivo. Obviamente pueden volverse a producir nuevas bridas. El peritoneo también tiene una función reparativa importante. En casos de inflamación, el peritoneo, sobre todo a nivel mesotelial, tiene unos componentes que se llaman la bimentina y la desmina. Bimentina con B corta. Y además las células mesoteliales, que son derivados mesodérmicos, son derivados mesenquimales, se pueden transformar en miofibroblastos para iniciar procesos reparativos y pueden ocurrir entonces que aparezcan procesos fibróticos por la síntesis de fibrina que termina facilitando la aparición de esos procesos fibróticos, sobre todo en los casos de procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios, bimentina y desmina, desmina. Cuando existen estos procesos inflamatorios, bueno, Ana Sofía, cuando principales alteraciones peritoneales que se detectan en clínica, las cuales son secundarias generalmente a procesos inflamatorios de tipo bacteriano.
El peritoneo puede ser lesionado por bacterias que escapan de la cavidad peritoneal. El peritoneo puede ser lesionado por células tumorales que infiltran a partir de tumores que pueden ser sólidos, de ovario, por ejemplo. Las células tumorales pueden intentar diseminarse a través de los linfáticos y las venas que irrigan el peritoneo, que lo drenan, a partir de otros órganos intraabdominales. También por vía peritoneal, las células tumorales pueden intentar diseminarse. Y en ese intentar diseminarse, taponan estos poros y taponan los linfáticos. Y se empiezan a generar fenómenos obstructivos al drenaje normal que ocurre en el peritoneo, apareciendo la acumulación de líquido anormal en la cavidad peritoneal. De suerte que estos aspectos que hemos analizado del peritoneo, su parte de recubrimiento y protección, su parte de fijadora, la función absortiva, la función reparativa y antiinflamatoria, son todas funciones muy importantes que son necesarios de mencionarse dentro de esta estructura que se llama peritoneo, y a su vez también dentro de lo que es la apéndice, dos órganos de los cuales hemos mencionado entonces algunos componentes fisiológicos de importancia, de mucho interés. En el caso del apéndice, su función inmunológica y su función repobladora de flora microbiana normal. Y en el caso del peritoneo, su función de drenaje y las otras funciones que nosotros ya hemos anotado. Esto era lo que tenía básicamente para comentarles. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda al respecto de estos dos órganos que son importantísimos. Ustedes se van a topar mucho con esto el semestre entrante. En el semestre entrante, que ya están en preclínicas y empiezan ya a ver pacientes, Dios mediante, si este coronavirus se va, digamos, difuminando ya para que sea una cosa pasada, probablemente puedan ustedes estar ya en prácticas clínicas. Si esto sigue así, no sabemos a lo mejor qué pase, pero cuando estén ya en el escenario clínico, ustedes van a ver en la parte de digestivo, van a encontrar el dolor abdominal de origen apendicular como un síntoma común, y van a ver pacientes con todas las complicaciones de cuadros apendiculares, sobre todo cuando se perforan, en la forma de peritonitis y todas las complicaciones que ello tiene. Entonces van a ver también las complicaciones de las afecciones del peritoneo cuando es invadido por células tumorales o cuando es lesionado el peritoneo por diferentes tipos de gérmenes, principalmente bacterias, etc. Entonces, espero que estudien con detalle estos aspectos del peritoneo y del apéndice, lo mismo que los aspectos que mencionamos en el día de ayer sobre el intestino, que amplíen estos aspectos. Guías sobre estos temas, realmente no he escrito nada como una guía así como las que les he mandado, pero creo que Esteban está grabando las clases, ¿no? Ustedes tienen las clases grabadas. Sí, señor, pues yo grabé esta y hay un compañero también que las graba y las estamos compartiendo. Bueno, muy bueno que las tengan grabadas. ¿Y cómo las están grabando? ¿Cómo quedan grabadas? Bien, doctor, grabamos la pantalla y pues obviamente el audio, entonces es como volver a ver la clase, o sea, queda full. ¿Y el audio queda como un MP4 o cómo queda? Sí, creo que sí. Bueno, y van guardando los archivos. Sí, señor, lo tenemos como por materias,
para revisar y poder tomar pues como los apuntes después bien. Bueno, Esteban y a su compañero les pido el favor de que si me pueden conservar estos audios y después me los comparten, bien sea la otra semana, me los hacen llegar, no sé por qué medios se puedan hacer llegar para tenerlos también, es muy importante. Listo, doctor. Bueno, y pues de todas maneras, ya ustedes escuchándolas, entonces van a tener la información sobre estas dos clases, a estudiar estas dos clases que damos en que se van a evaluar en el final. Les solicito que a pesar de que de pronto muchos ya para el final tengan ya pasado el semestre, desde el punto de vista notas, es muy importante que estudien todos los temas. No se vayan a desanimar para estudiar los temas que porque ya pasaron, que porque ya tienen más de 3 en la nota, y no repasen estos temas porque son temas muy importantes. Ustedes no solamente, pues, bueno, eso nos pasa a todos, no solamente hay que estudiar por una nota, sino también el aprendizaje. Y la mejor nota es cuando ustedes tengan el conocimiento adecuado frente a sus pacientes. Frente a sus pacientes ya no hay un 3, ya no hay un 2. Ya tiene que haber un 4 o un 5 en la satisfacción que ustedes tengan porque han sabido darle un manejo adecuado con todo lo que aprendieron a los problemas de sus pacientes. Y también tienen que haber un 4 o un 5 en sus pacientes porque quedaron satisfechos y muy conformes con la buena atención a partir de un conocimiento suficiente que ustedes lograron obtener. Entonces eso es muy importante. Si bien estos dos temas últimos los hemos dejado para el final, es posible que para el final muchos de ustedes ya no necesiten nota y espero que no por eso van a dejar de estudiar estos temas. Entonces la invitación es a que estudien estos temas de intestino, todos los aspectos fisiológicos que mencionamos ayer, igual con la parte del peritoneo y con la parte del apéndice, que fueron los aspectos que mencionamos en el día de hoy. No sé si tengan dudas, inquietudes, preguntas. Dice Ricardo, la apendicitis puede ser provocada por comerse las semillas. No se sabe. Realmente no se sabe. Ha habido casos de apendicitis. Como el apéndice es un órgano que tiene más o menos el tamaño del dedo mínimo de ustedes, miren el dedo meñique, el dedo mínimo, más o menos ese puede ser el tamaño de un apéndice, tanto de ancho como de largo. Y la luz que hay dentro del apéndice es una luz muy reducida. De pronto en algunas apendicitis se han encontrado de pronto algún residuo. Hay descritos casos de pacientes que han tenido dentro del apéndice parásitos. Obviamente esos parásitos pues generan un proceso infeccioso, irritativo, lesionan y a partir de ahí se puede generar. Pero la luz del apéndice puede también obstruirse y generar molestias. Es común a veces que de pronto en cuadros virales se produce dolor abdominal y se producen adenitis, mesentéricas incluso, y a lo mejor el apéndice en ese proceso de respuesta de tipo inmune tiende a sufrir, digamos, una inflamación muy ligera y los pacientes hacen cuadros de dolor abdominal que no llegan a ser cuadros apendiculares como los que se producen por bacterias o de tipo traumático. Pero sí es común que operan a los pacientes pensando que el apéndice está inflamada y cuando abren lo que se encuentran es que hay ganglios mesentéricos
grandecitos y generalmente son cuadros denominados de adenitis mesentéricas, probablemente de origen viral. De suerte que la pregunta de Ricardo respecto a las semillas no se sabe en realidad si el consumo de semillas pudiera facilitar que algunas semillas lleguen al interior del apéndice y puedan causar algún problema. Eso no hay claridad ni hay una relación ya definida de causa-efecto. Bueno, Miguel Ángel. Cuénteme, Miguel Ángel. Sí. Pero una pregunta. Buenos días. Buenos días. Profe, estas dos clases, pues las que hemos visto de intestinos, se van a evaluar, pues como ya usted lo dijo, en este cuarto parcial. Pero entonces, de estas dos guías, usted nos podría hacer el favor, nos podría facilitar unas guías de estudio, o sea, se lo digo especialmente porque pues yo hoy no puedo estar presente en toda la clase porque mi internet está intermitente. Entonces, pues, y es mucho. Tengo, Miguel Ángel, yo le comentaba ahorita a otro compañero que preguntó que no las tengo, no me he sentado a escribirlas, pero obviamente ustedes quedan con las clases grabadas, incluso si de pronto pueden digitar esta clase y me la hacen llegar, lo mismo que la clase de intestinos, si de pronto la pueden digitar entre todos y me la hacen llegar, sería muy, muy interesante. ¿Qué le puedo decir yo? Realmente en el libro de fisiología ustedes prácticamente no van a encontrar nada. Respecto al apéndice, quizás encuentren algo en los textos de patología quirúrgica, tal vez encuentre algo. Sin embargo, de pronto voy a ver si trato de encontrar algo en la red sobre fisiología del apéndice y algo de pronto de fisiología intestinal, algún documento por ahí donde esté compendiadito y se los pudiera de pronto compartir, porque en el libro de Gayton, por ejemplo, y Gannon, viene, y en la mayoría de textos vienen analizados las funciones separadas, no por órganos, sino hablan de todo lo que es la secreción del tracto gastrointestinal. Entonces, lo que le recomendaría a Miguel Ángel es escuchar los audios, así haya llegado tardecito, tenga inconvenientes. Esteban me dice que él los está grabando y otro compañero también que tienen las grabaciones. Entonces, para escucharlos y de una vez si lo pueden digitar y me lo comparten, les agradecería. Oye. Ahora, otra pregunta. Sí. Para los temas del final, pues es desde dónde, desde fundamentos, pues que vimos la materia, o desde cuando pasamos el parcial de fundamentos. No. Para el tema, son temas del final. Bueno, para el cuarto parcial, mucho cuidado, Miguel Ángel, no se me vaya a confundir. O para el cuarto parcial, o sea, el parcial que viene ahorita, no sé si es el tercero, creo que es el tercero, ¿cierto? Para este parcial que viene, ¿cierto, Esteban? Es el tercero. Sí, señor, tercero. Eso, para este tercer parcial no va a entrar lo de hoy ni lo de ayer, no va a entrar. O sea, intestino y peritoneo y apéndice no van a ir preguntas para este tercer parcial. Van para el final. Pero además en el final entra todo. Y hay que repasar todo, desde la primera clase hasta la última clase de hoy. ¿Sí? ¿Les queda? Sí, doctor, pero para el final, o sea, ya para el último que es acumulativo. O sea, el último examen entra todo. María Alejandra, ¿sí? O sea, desde que, porque nosotros al principio vimos la materia de fundamentos y de ahí se hicieron también 3 parciales, eso también entra. Yo diría que sí, María Alejandra, porque todos esos son componentes importantes para ustedes como estudiantes de medicina. O sea que yo diría que todas las clases iniciales que vimos sobre la homeostasia, la composición físico-química de las células y de los tejidos, los diferentes tejidos, toda la organización funcional del ser humano, toda la parte de receptores,
toda la parte de la célula con sus organelos. Todo eso es parte de la fisiología que vemos este semestre. Y yo diría que entran todos esos componentes. Bueno, doctor, muchas gracias. E incluso, María Alejandra, y a todos, repasen mucho todo eso, porque es el único momento de volver a repasar todo esto, porque ustedes ya no lo vuelven a repasar. Esto prácticamente ustedes ya no lo vuelven a ver. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a cardiovascular y a respiratorio, ya se dedican a estudiar ya funciones específicas y no vuelven a estudiar las células, los procesos de señalización, los receptores, los procesos de transmisión nerviosa, ya no lo vuelven a estudiar. Entonces, ojalá lo repasen al final y ojalá en vacaciones se dediquen a ampliar mucho los conceptos sobre todos esos aspectos. Ahí hay un montón de componentes de biología molecular, de bioquímica, en los cuales ustedes tienen que profundizar y ahondar. Este semestre ha sido un semestre muy atípico. Ha sido un semestre donde no se pudo, digamos, trabajar y estudiar como normalmente se hace, quizás con la exigencia como se hace normalmente. Entonces es muy importante que ustedes en el momento de sus vacaciones repasen y amplíen muchos de estos conceptos. Entonces, para el final es muy importante repasar todo y que evaluemos todo para poder que ustedes aprendan y repasen y tengan unos buenos y sólidos fundamentos sobre todos estos aspectos de fisiología celular, tisular, orgánica, sistémica y de homeostasia, así como del sistema digestivo en general. Esa es la invitación a que les hago, ¿de acuerdo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Quedamos atentos, pues si usted nos podría enviar pues esos documentos extra para profundizar, o sea, para repasar lo de esas dos clasecitas de intestino. Bueno, sí, voy a buscar algo de eso y yo miro qué les puedo compartir que tenga algo así parecido a como lo hemos hecho y que les sirva de compendio y de elemento para guía. Aunque como le digo, con la clase, obviamente lo ideal no es solo quedarse con lo de la clase. Es fundamental a nivel de educación universitaria, ustedes que van a ser profesionales y que tienen que dar ya respuesta a exigencias diarias desde el punto de vista laboral, por ejemplo, ante sus pacientes, es muy importante que ustedes siempre profundicen mucho más. Ahí se diferencia el bachillerato y la primaria de la formación universitaria. El estudiante universitario tiene que tener un componente también de profundización, de ampliar, de responsabilidad, ya con un calificador final de ustedes que va a ser el paciente. Entonces, es muy importante que profundicen, lean lo que más puedan, aprendan y estudien lo que más puedan, ¿de acuerdo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna otra duda, ninguna inquietud, bueno, entonces yo creo que podemos dejar ahí. Esteban. Bueno, Laura. Bueno, Esteban, María Alejandra, Juan Francisco, Ricardo, Natalia, Caterín, Karen. Para todos, entonces, muy buena tarde. Miguel Ángel, Juan Felipe, Ana Sofía, María Camila, Valentina, Sara. Igual, doctor, gracias por su disposición y por este esfuerzo tan grande de la administración. Es muy importante para nosotros. Bueno, gracias. Que descanse mucho. Bueno, para ustedes, muchas gracias también. Ustedes también, que descansen, muy buen almuerzo, a estudiar este fin de semana y a preparar la otra semana. Entonces, bueno, Caterina y Juan Jacobo, que estén muy bien entonces, muchos éxitos para todos. Oye, bueno, Andrea, adiós pues.